Buenas, ¿qué tal todo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, como ya sabéis en la primera temporada, pues estaba hablando más de temas así como de charlas, un poquito de ciencia, etcétera, etcétera. Y en esta nueva temporada lo que me gustaría más es, bueno, en principio seguir haciendo un poco pues como en la anterior, hablar de charlas y tal, pero me gustaría más ir a temas un poco más concretos, más pues herramientas o cosas que puedan ser un poco más útiles pues para la mayoría de vosotros, ¿no? Entonces me gustaría que si alguno de vosotros tiene alguna sugerencia de algún tema que quiera hablar, o del tema de malware, o del tema de análisis, o de temas de machine learning, etcétera, etcétera, pues que se sienta libre para esta segunda temporada, dejarlo en los comentarios y trataré de ver si realmente puedo decir algo sobre el tema, puedo aportar algo o puedo hacer algún vídeo sobre alguna herramienta concreta. Mientras tanto, el tema que nos compete hoy es ofuscación. Y este trabajo que voy a presentar, que hice con un antiguo compañero mío con el que sigo manteniendo una fuerte colaboración, Guillermo Soler Tangil. Este trabajo básicamente se trata de distintas consecuencias que tiene ofuscar vuestro software. Y básicamente esas consecuencias pues van a ser bastante diversas y bastante inesperadas. De hecho, eso es lo que me pasó a mí cuando empecé a entender todo esto y cuando empecé a ver lo que estaba pasando, ¿no? Porque cuando tú ofuscas un software, no sé si habréis visto los vídeos de malware, si no os los recomiendo, básicamente lo que haces es que el código sea completamente ilegible, ¿vale? Eso te facilita que no seas capaz, una persona que trata de hacer ingeniería inversa de tu software, no sea capaz o le cueste mucho, porque evidentemente hay herramientas que te van a ayudar y personas muy inteligentes, a entender lo que ese software va a hacer, ¿vale? Eso, en principio, esas transformaciones en principio no deberían afectar al comportamiento del software, pero en la práctica sí afectan. Y de hecho este paper va sobre eso. Va sobre cómo al jugar con el análisis, con la parte de datos, con la parte del control, del flujo de control del programa, cómo todas estas cosas van a afectar al comportamiento del programa y cómo eso lo vamos a ver a través de los errores que ya tiene el programa por sí, de los bugs, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con esto. Ah, y por supuesto lo más importante, como esto es ciencia, pues vamos a intentar medirlo, porque nos gusta hacer cositas que luego tengan aplicación y que nosotros una vez podamos medirlo, luego lo podremos mejorar. Bueno, pues vamos a empezar un poco primero contándoos pues, lo que es la ofuscación. Como ya os he dicho antes, básicamente la ofuscación es tratar de coger un programa y reescribirlo de tal forma que sea completamente ilegible, ¿vale? Eso nos va a facilitar que si alguien trata de hacer ingeniería inversa al programa, si trata de robarnos la propiedad intelectual o cualquier cosa que nuestro programa tenga, no lo puede hacer. O le cueste mucho, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño ejemplo de un programa escrito siguiendo una forma específica, aunque si tú pones el programa en su forma normal sería muy sencillo leerlo. Pero bueno, esto sería un pequeño ejemplo de lo que era antes el arte de la ofuscación, ¿vale? Entonces, ¿cómo va la ofuscación a manipular el programa? Pues imaginaos este pequeño ejemplo que es un gráfico de control de flujo de un programa, ¿vale? Que tenemos a la izquierda. Pues nosotros lo que vamos a hacer es romper métodos, cambiar el nombre de algunas variables, cambiar algunos métodos de sitio, cambiar un poco el control, cambiar operaciones aritméticas, meter partes al código que nunca se vayan a ejecutar. Bueno, pues vamos a hacer muchísimas cosas. Y eso nos va a generar un programa que cuando alguien trate de leerlo, pues le va a costar mucho, ¿vale? Entonces, ahora bien, una ofuscación, a pesar de todas estas modificaciones que hacemos, a nivel de código esas transformaciones tienen que ser completamente equivalentes de forma semántica. Es decir, si yo cojo una línea de código y la divido en 3 líneas a través de una ofuscación para que sea más difícil de leerla, esas 3 líneas tienen que ser exactamente equivalentes a la línea original, ¿vale? No puede cambiar. Ese es el problema. Y el problema es que cambian. El problema es que las cosas no son tan bonitas como nos gustaría, ¿vale? Y ahora es cuando viene la pregunta que nos hicimos nosotros en su momento cuando empezamos a investigar todo esto. Bueno, yo trabajo mucho en software testing, me gusta mucho encontrar bugs en programas, crashes, etcétera, etcétera, es buenas habilidades. Y la pregunta que me dice es, bueno, pues imagínate que tú ofuscas un programa, ¿qué pasa con esos bugs? Así algo tonto, ¿no? Simplemente pues por saber si aparecían, desaparecían o lo que fuera. Pues lo que ocurría, y lo que os voy a contar ahora, es que algunos aparecían, o se volvían alcanzables, o se desenmascaraban. Otros se enmascaraban, es decir, justo lo contrario, desaparecían, y otros directamente
formaban parte de lo que era la ofuscación en sí, es decir, encontrábamos bugs dentro de la propia ofuscación, que eso también puede pasar. ¿Qué pasa? Pues que la conclusión a la que llegamos es que alterando el flujo de control del programa, el flujo de datos de un programa, lo podéis deteriorar, podéis acabar con su seguridad. Y eso es un problema porque vosotros lo que estáis tratando de hacer es protegerlo. Y lo que estáis haciendo es justo lo contrario. Estáis a lo mejor añadiendo vulnerabilidades o haciendo cosas que realmente no sabéis lo que van a provocar en el programa, ¿vale? Y el problema es que estas modificaciones pueden introducir bugs dentro del programa que vosotros estéis tratando de proteger. Aquí tenéis un pequeño ejemplo que de hecho es el ejemplo del paper en sí, que es un programa en el que nosotros teníamos, pues nada, una serie de variables, un bucle, un array, el bucle está escribiendo en el array, pasa los límites del array, ¿vale? Y sigue escribiendo. ¿Qué pasa? Pues que en un programa, en el programa que tenéis arriba, que es el programa original, el programa termina, si mal no recuerdo, sin ningún problema. Y en el que tenéis abajo, el programa provoca una violación de segmento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos programas? Que las variables tienen distintos nombres, ¿vale? ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa que cuando tú en el primer programa estás pasando el límite del array, la siguiente variable que tú vas a escribir es la variable que controla el bucle. Como estás escribiendo siempre 1, pues al momento en el que tú reescribes la variable que controla el bucle, pues el bucle va a terminar y el programa va a salir sin ningún error. En el segundo caso, al haber cambiado el nombre de las variables, el compilador ha decidido poner las variables en distinto orden en memoria, simplemente porque tienen distinto nombre. Y eso hace que cuando termina el bucle, tú no estés escribiendo la variable del bucle, ¿vale? Y lo que estés haciendo es escribiendo una sección de memoria o siguiendo con la escritura hasta alcanzar una sección de memoria que no te corresponda. En ese momento se genera una violación de segmento y el programa termina. ¿Qué pasa? Pues que si nosotros no hubiéramos aplicado esta ofuscación, a lo mejor jamás hubiéramos descubierto este error. O sí, pero en cualquier otro momento. Sin embargo, con la ofuscación lo hemos descubierto. Y eso significa que la ofuscación nos ha ayudado a complementar nuestra estrategia de testing para descubrir esta clase de error. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí estamos muy contentos, hemos descubierto errores con una ofuscación. La pregunta es, bueno, vale, ¿por qué podemos descubrir este tipo de errores? ¿Cómo podemos generalizar esto? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es aplicar testing. Haciendo distintos métodos de testing o haciendo un método de testing muy exhaustivo, vamos a ver cómo la ofuscación nos va a ayudar a encontrar errores o cómo la ofuscación va a enmascarar errores. Y vamos a intentar entender esto un poco más en profundidad. Porque de hecho no todas las ofuscaciones van a cometer esta clase de fenómenos, solamente algunas de ellas. Pregunta del millón, la pregunta que a todo el mundo le gusta. ¿Por qué testing y no verificación? Bueno, la primera respuesta es bastante evidente, la ofuscación trata de cargarse la verificación, así que los sistemas de verificación se acabarían volviendo locos. Es como decía un compañero mío, esto lo mandas y nunca vuelve, o sea que la verificación no nos va a ayudar en esto. Necesitamos ejecutar el programa a pesar de que no nos guste mucho porque la ofuscación va a meter muchas secciones de código que van a ser completamente opacas para la ofuscación, para la verificación. Luego, otro de los problemas de muchos de los bugs que vamos a encontrar es el contexto en el que se encuentran. Ese contexto depende del sistema operativo y de la forma en la que el sistema operativo utiliza los procesos. Entonces, si nosotros realmente queremos tomar ventaja de ese contexto, necesitamos ejecutar el programa y para eso necesitamos hacer testing. Y finalmente el testing va a tratar de cubrir el programa, va a tratar de llegar tan lejos como sea posible, sobre todo si utilizamos una estrategia que sea un poco pues como los fuzzers, que es lo que vamos a utilizar, que son basadas en feedback. Esto nos va a facilitar poder alcanzar casi todas las ramas de nuestro programa, ¿vale? Bueno, pues por eso testing y no verificación, así que no os preocupéis, que vuestros solvers van a estar tranquilos. ¿Qué tipos de clases vamos a descubrir? Bueno, pues el primero de todo es la violación de segmento, que os lo habéis encontrado todos, cualquiera que haya programado en C o en C++ ha encontrado alguna vez una violación de segmento, es el más común de todos los errores, ¿vale? Si no te lo has encontrado es que no has programado lo suficiente o es que eres un genio. Cualquiera de las dos opciones es buena. Instrucción ilegal, ¿vale? Que trates de ejecutar una instrucción en ensamblador que no exista o que no se puede ejecutar, pues porque se haya generado algún tipo de violación en lo que es la descripción del binario. Corrupción en la memoria, ya sea porque se ha corrompido la pila o porque se ha corrompido el heap, que estés apuntando a secciones de memoria que no te corresponden.
floating point exceptions, por ejemplo una división por 0, timeout, estamos poniendo un timeout específico a la ejecución de los programas, así que evidentemente puede dar un timeout, y un poco menos común si tienes muchos recursos, out of memory, evidentemente te has quedado sin memoria, apaga y vámonos. Respecto a los exploits, pues vais a tener tenemos distintas heurísticas que nos van a permitir encontrar distintos exploits. Los que nosotros vamos a considerar en este trabajo son el Destination Return Address Violation. Básicamente lo que hace es que trata de violar lo que sería la dirección de vuelta de una función para tratar de controlar el flujo del programa y aplicar otra función u otro código a ese programa, ¿vale? Luego, violación acceso de las ramas, pues más o menos lo mismo, tratar de controlar el flujo de control, pero a través de las ramificaciones del programa. Segmentation fault en el program counter, básicamente lo que tratas de hacer es violar o generar un punto en el que tu control del programa se vaya a una sección de memoria que no le corresponde a tu proceso, pero que por algún motivo tengas privilegios suficientes para acceder a ella. Stack corruption o heap corruption básicamente son que la pila o el heap han sido corrompidos, y el último, bad instruction, que puede ser una instrucción que no se debería ejecutar en ese momento, ya sea una llamada a función o mejor una llamada a sistema o alguna cosa de estas, ¿vale? Bueno. Y lo más interesante de todo esto es que estos errores van a ir cambiando después de aplicar la ofuscación, ¿vale? Y eso es lo que queremos ver. Queremos ver cómo estos bugs que nosotros ya tenemos en nuestro programa van a cambiar su naturaleza una vez hayamos aplicado la ofuscación. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar phases. Diréis, bueno, pero si tú te estás quejando de la verificación, ¿por qué utilizas phases? Los phases están utilizando feedback del programa y la ofuscación se supone que no debería permitir que el programa le devolviera ningún feedback al phaser. Bueno, eso es en un mundo ideal. En el mundo real la ofuscación no es necesariamente tan buena si nos permite recibir feedback de lo que estamos visitando el programa y si permite al phaser guiar la búsqueda, lo cual es importante. De hecho, dentro de las métricas que nosotros vamos a utilizar para medir la ofuscación y la calidad de la ofuscación, una de ellas se va a enfocar en lo sencillo que es poder hacer testing del programa con los phasers, ¿vale? Una de las cosas importantes. Y eso nos va a ayudar también a entender que la opción de utilizar testing es conveniente a la hora de encontrar este tipo de transiciones entre bugs. Ahora bien, ¿cómo es la estrategia o el framework que nosotros vamos a presentar aquí? Bueno, pues por un lado nosotros vamos a coger una serie de programas, ¿vale? Vamos a aplicar nuestras ofuscaciones, vamos a aplicar nuestros compiladores, compilamos, etc, 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 y vamos a aplicar los phasers para encontrar errores tanto en los programas originales como en los programas ofuscados. Una vez hayamos hecho eso, también vamos a hacer lo mismo con exploits, ¿vale? Los exploits básicamente irán siempre asociados a un crash específico. Y una vez tengamos crashes, tanto en nuestros programas originales como en nuestros programas ofuscados, lo que vamos a hacer es cruzarlos. Vamos a comprobar si el crash que ha encontrado el programa ofuscado funciona en el programa original y viceversa, ¿vale? ¿Qué nos va a decir esto? ¿Que el error ha desaparecido? No necesariamente, pero puede haber sido enmascarado, como en el ejemplo que estábamos viendo antes, o simplemente puede ser que otro error aparezca o que haya una forma en la cual la forma de gestionar la memoria se comporte de forma diferente en nuestro nuevo programa. Bueno, esto nos va a llevar a 4 métricas, ¿vale? Que son las que tenemos aquí. La primera es la fasabilidad. Aquí ya el castellano ya se me escapa, pero bueno, que es la dificultad o la facilidad de encontrar crashes dentro del programa utilizando phasing, utilizando una herramienta de Automated Software Testing. Cuanto mayor sea la fasabilidad, cuanto más fácil sea encontrar estos crashes, mejor, porque la ofuscación se nos resiste menos. Por ejemplo, cambiar de variables pues, no va a afectar mucho a un phaser, pero romper el flujo de control, empezar a generar otros métodos, poner predicados opacos, etcétera, etcétera, sí va a afectar a nuestro phaser, ¿vale? Y eso nos va a decir que ofuscaciones específicas son más fáciles de testear y cuáles no. La segunda va a ser la explotabilidad. Algo muy sencillo, nosotros tenemos una ofuscación y queremos saber si por algún motivo ha aumentado o ha descendido el porcentaje de exploits que encontramos en esa ofuscación una vez la aplicamos. Spoiler alert, va a ser bastante mala en general, pero bueno, ahora ya hablaremos de eso. Luego tenemos la estabilidad.
La estabilidad es que nosotros vamos a tener una pequeña distribución de probabilidad de que aparezca un bug, otro, etcétera, etcétera, y queremos ver, una vez aplicada la ofuscación, cómo esa distribución de probabilidad ha cambiado. Si la distribución de probabilidad no cambia mucho una vez se aplica la ofuscación, pues básicamente nosotros decimos que esa ofuscación es estable. Si la distribución de probabilidad cambia mucho, porque digamos que antes teníamos más floating point exception y ahora tenemos más segmentation faults, o antes teníamos más illegal instruction y ahora tenemos más out of memories, si esta distribución de probabilidad cambia mucho, la ofuscación no es estable, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si queremos aplicar esa ofuscación para proteger nuestro programa o no. Y finalmente, una de mis favoritas, porque yo he trabajado mucho en temas de testing, es la complementariedad. Es decir, yo aplico una ofuscación, he sacado una serie de casos de uso, de test cases, y he encontrado una serie de errores. Quiero saber si esos errores que yo he encontrado son nuevos y si realmente afectan al programa original. Entonces, si la ofuscación me está ayudando a encontrar errores que yo antes no era capaz de encontrar, eso es muy bueno, porque está complementando mi sistema de testing y se convierte en lo que llamamos una transformación de testabilidad. Es decir, una transformación que nos ayuda a mejorar la forma en la que testeamos nuestros programas, ¿vale? Y eso es lo que llamamos la complementariedad. Bueno, la evaluación de esto os podéis imaginar que no fue sencilla, fue una evaluación bastante intensa y básicamente cada una de las preguntas pues iba un poco en el tema de cada una de las métricas que nosotros teníamos. La primera pregunta iba un poco respecto a la fasabilidad, ¿no? Pues si y hacia la explotabilidad, si la ofuscación era capaz de resistirse al testing y si estaba generando más exploits de lo que nosotros teníamos originalmente. La segunda pregunta iba más al tema de la enmascaración de crashes y también al tema de complementar la parte de testing, ¿vale? Y la tercera pregunta se enfocaba en más o menos lo mismo, pero de cara a los exploits. Finalmente, la última pregunta nos interesaba por el tema de la estabilidad. Nos interesaba saber si había determinados patrones que se repitieran, es decir, si un error solía transformarse de forma común en otro error o si había una serie de patrones que llevaran de un error a otro dentro de los programas para tratar de entender mejor cómo funciona esta transición entre errores y esta transición entre exploits, ¿vale? Luego, evidentemente, necesitamos hacer una evaluación bastante exhaustiva de este tema. Entonces, lo que hicimos fue coger 4 sistemas distintos de ofuscación que tenéis ahí: Tigres, LLVM Obfuscator, Stunix y COffsFast. Luego utilizamos 2 compilers, GCC, LLVM. Utilizamos 20 ofuscaciones distintas. Tenéis un rango bastante amplio donde tenemos manipulaciones del flujo de control del programa, donde tenemos manipulaciones de los datos, donde tenemos manipulaciones de las operaciones aritméticas, introducción de predicados opacos, virtualización, bueno, cambio de variables. Evidentemente tenemos muchas opciones distintas. Utilizamos AFL, el American Fuzzy Loop, para hacer la evaluación. Utilizamos 7436 programas, aunque luego nos quedamos con 3739, que son aquellos programas en los que nosotros fuimos capaces de encontrar bugs. Y de esos programas en los que encontramos bugs, encontramos 646.000 crashes y 198.000 exploits, ¿vale? Algo que es bastante serio a la hora de poder aplicar este tipo de análisis. Bueno, ahora bien, vamos a ver los resultados. La primera pregunta, como ya os dije, era sobre la resistencia y sobre la falsabilidad y la explotabilidad. Bueno, pues la primera respuesta es que efectivamente las ofuscaciones no se resisten demasiado a que nosotros encontremos bugs, lo cual está muy bien porque eso nos ayuda a poder utilizarlas después como transformaciones de testabilidad por si queremos encontrar bugs en el programa en caso en el que una determinada ofuscación nos complemente, ¿vale? De hecho, si veis aquí, nosotros encontrábamos al menos 4 crashes por programa en un tiempo bastante razonable, lo cual es bueno porque significa que la ofuscación no nos está complicando la vida. Respecto a qué pasa con los exploits, pues aquí la historia es distinta. En algunos casos la puede reducir hasta un 50% la explotabilidad, es decir, desaparecen casi la mitad de los exploits. En otros casos puede aumentar hasta un 27%. Digamos que los exploits no son tan sencillos como lo eran los crashes. Los exploits se vuelven un poquito más
aleatorios en este caso. Y eso es un problema porque reduce la seguridad del programa al poder hacerlo más explotable o menos explotable dependiendo de la ofuscación que estés utilizando. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Respecto a la estabilidad, en la mayoría de los casos se mantienen estables, no cambian mucho las cosas, pero en algunos casos sí se ven patrones en los que los crash desaparecen y ya no se pueden encontrar. Y respecto a la complementariedad, sí vemos que la mayoría de las ofuscaciones no son necesariamente complementarias, pero hay algunos casos, como por ejemplo la virtualización, en el cual sí se ve que hay un pico de complementariedad. Es decir, que si yo virtualizo lo que es mi programa, es muy probable que pueda encontrar bugs. ¿Por qué es eso? Porque mucha de la forma en la que el programa se encuentra ha cambiado y a la hora de explorarlo es distinto cómo el sistema de fuzzing está encontrando los crashes y los bugs. Y ahora es cuando os cuento la segunda parte de esta historia, ¿no? Que es ¿qué pasa con los exploits? Bueno, pues con los exploits pasan muchas cosas y muy pocas de ellas son buenas, ¿vale? La estabilidad es muy diferente con los exploits, tanto la directa como la inversa, porque también medimos la estabilidad respecto a la ofuscación hacia el programa original. Y esto lo que está haciendo es que, pues digamos que la naturaleza de la forma en la que un programa sería explotado cambia bastante respecto al programa original con respecto y al programa ofuscado. Y esto de hecho ocurre cruzando compiladores, es decir, tanto afecta a GCC como a LLVM. Respecto a la complementariedad, también he de decir que volvemos a tener una mayor complementariedad. De hecho, en este caso todo está órdenes de magnitud por encima del caso anterior y encontramos más exploits gracias al hecho de haber ofuscado el programa. Exploits que no habíamos encontrado antes y que estaban en el programa original, que no son consecuencias de la ofuscación. Esto es muy importante recalcarlo porque la complementariedad mide cuánto encontramos los exploits en el programa original una vez hemos ofuscado el programa, ¿vale? Pero no porque lo hayamos encontrado en la ofuscación, lo hemos encontrado en la ofuscación efectivamente, pero afecta al programa original. Y por ejemplo, el caso de la virtualización puede crecer hasta un 28,74 más, que es un orden de magnitud más de lo que teníamos en el caso anterior. Es decir, podemos encontrar muchísimos exploits si simplemente virtualizamos el programa, lo cual nos viene muy bien, ¿vale? Finalmente vamos a hablar de las transiciones que hay entre los crashes y los exploits, ¿vale? Evidentemente el crash que más va a transitar es segmentation fault, ¿vale? Pues porque es el más común, entonces es el que más va a transitar a los otros tipos de crashes, pero apenas hay muchos patrones que podamos decir, bueno, pues esto es evidente que siempre transita así, así, bueno. Sin embargo, con los exploits es distinto. Hay tres exploits que están muy conectados, ¿vale? Que son cambio en el destino, el segmentation fault en el program counter y también la corrupción en el stack. Estos tres están muy conectados y transitan bastante entre ellos, ¿vale? ¿Por qué es eso? Bueno, pues es algo que todavía tenemos que entender un poquito mejor, aunque tiene sentido que cuando una pila está corrupta, el program counter se vaya a ir a un lugar de la memoria que esté corrupto, el destination address vaya a cambiar. Digamos que en cierto modo los tres están jugando con direcciones, cada uno en una forma distinta, uno con el puntero que controla la siguiente ejecución, otro con la pila, que es la que te devuelve a la función anterior que se ha ejecutado, y el otro con cambios en las direcciones de destino. Es decir, digamos que tiene como bastante sentido esto, ¿vale? Así que bueno, para concluir, básicamente hemos hablado de lo que hace las ofuscaciones a los programas, hemos hablado un poco de los bugs y cómo los bugs cambian su naturaleza por culpa de las ofuscaciones, lo cual a mí sinceramente me pareció algo bastante interesante y me ha gustado mucho haber podido descubrir esto por nuestra cuenta. Y lo más importante que quiero que os quedéis de esta presentación es que, como bien dice la transparencia que tenéis delante, cuando alteráis el control o el flujo de datos de un programa, estáis poniendo en riesgo su seguridad, ¿vale? Da igual que el programa sea semánticamente equivalente o que el programa esté respetando lo que serían las lógicas de verificación. Si estáis alterando el control del flujo de datos y el flujo de control del programa, vais a alterar su seguridad y eso va a provocar que se creen nuevas vulnerabilidades, nuevos bugs y que incluso los exploits cambien su naturaleza, haciendo tu programa más explotable, menos explotable. Digamos que esto es algo que necesita mucho más control y es algo que vais a necesitar evaluar si realmente queréis aplicar ofuscaciones a software de forma seria.
Espero que os haya gustado, muchas gracias por escucharme. Si queréis me podéis seguir en Twitter. Bueno, si estáis viendo este vídeo, imagino que ya conoceréis mi canal de YouTube, pero por favor podéis compartirlo, darle al like, meted en los comentarios cualquier cosa que queráis que ponga, pues yo que sé, si queréis que ponga alguna herramienta de ofuscación o alguna cosa de estas, yo encantado. Y muchas gracias por escucharme. Y si podéis compartirlo también os lo agradezco, que todavía estamos tratando de hacer que crezca el canal. Muchas gracias, hasta pronto.